Pues seguimos hablando de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y de su solución por transformada de Laplace, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Este pues viene de una aplicación, al menos eso se supone. Entonces, pues es una aplicación a los circuitos. Se usan mucho las ecuaciones diferenciales en los circuitos. Entonces, bueno, pues representamos la batería así, una diferencia de potencial con esa E. Y pues por aquí va una corriente que vamos a llamarle I1. Y bueno, viene para acá. Aquí encuentra pues un inductor. Y aquí pues ya se separa. Aquí viene una corriente I3, aquí una corriente I2. Bueno, por acá encuentra un capacitor. Y esa por acá encuentra una resistencia. Acá se vuelven a juntar las dos corrientes y regresan, ¿no?, a la batería, ¿no? Entonces, ese es un circuito. Se supone que se modela así, con el sistema de ecuaciones así, ¿no? L por la derivada de la resistencia 1 respecto del tiempo, más la resistencia por la corriente I2, eso es igual al voltaje, y la resistencia por la capacitancia por la derivada de la corriente 2, más la corriente 2 menos la corriente 1, esto es igual a 0. En este modelo pues no estamos considerando la I3 porque pues simplemente la I3 es I1 menos I2, ¿no? Tal cual. Entonces vamos a resolver este sistema. Entonces resolver el sistema de este circuito bajo las condiciones. Bueno, no me voy a meter por qué se modela con este sistema, pues eso ya será en un curso de circuitos o de electricidad, ¿no? Pero bueno, yo solamente me voy a enfocar a resolver esto bajo las condiciones. El voltaje pues son 60 volts, la diferencia de potencial pues. La inductancia pues es un Henry. Supongo que se dice así Henry, o no creo que lo traduzcan como Enrique, pero bueno, es un Henry. La resistencia son 50 ohms. Y la capacitancia pues son 10 a la menos 4 faradays. Y las corrientes, y al inicio, I1, I2 son 0, ¿no? O sea, al principio no hay corriente, ¿no? Se va a ir pues, la corriente va a ir cambiando de acuerdo al sistema, ¿verdad? Y pues lo que nos dan pues son los valores pues de esta, de la E, de la L, de la R, de la C, ¿no? Entonces el sistema pues es así, ¿no? Entonces tenemos que resolver el sistema. Entonces es L, pues vale 1, un Henry, pues no lo pongo. Entonces es de I1 sobre dt más 50 por I2. 50 ohms que vale la resistencia, igual a los 60 volts, ¿verdad? Estamos considerando un voltaje constante, ¿no? Y ahora para esto, pues es la resistencia que son 50 por la capacitancia que es 10 a la menos 4
por esta derivada. Luego más el I2 menos el I1, ¿no? Esto es igual a 0. Ese es el sistema que debemos resolver y sujeto a que el I1 de 0, o sea, la corriente al inicio es 0. O sea, las dos corrientes al inicio pues son 0, ¿no? Entonces vamos a aplicar la transformada de Laplace, ¿no? A esto. Entonces aplicamos la transformada de Laplace al sistema. Entonces pues tengo, bueno, pues hay que aplicarlo. Vamos a tener la convención, ¿verdad? De que I1 mayúscula ds, esa es la transformada del I1 chiquita de t, y que el I2 ds pues es la transformada del I2 de t. Entonces se lo aplico, entonces la transformada de la derivada pues es s por I1 ds menos el I1 de 0, luego más el 50 por el I2 ds, el I2 mayúscula. Esto es igual a 60 entre s, ¿verdad? Porque la transformada de 1 es 1 entre s. Ahora vamos con lo de acá abajo, pues son 50 por 10 a la menos 4. Entonces son 50 por 10 a la menos 4. Multiplicado por quién? Por s y 2 de s menos I2 de 0, ¿verdad? Estoy transformando esto, ahora más I2 de s menos I1 de s es igual a 0. Entonces ahora sustituyo el I0 y trato de simplificar. Entonces es s I1 de s, pues esto vale 0, más 50 por I2 de s igual a 60 entre s. Acá pues este también vale 0. Entonces me queda solo 50 por 10 a la menos 4. S y 2 de... Bueno, aquí el chiste sería ponerlo más en orden para pensar en despejarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo un poco más ordenado. Pues me voy a olvidar de él. Acá tengo menos I1 de S. Luego para el I2 de S, pues tengo 50 por 10 a la menos 4. S más 1. Esto multiplica I2 de S, ¿verdad? Y todo esto es igual a 0, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es lo que hacemos? Y pues vamos a ver. Pero bueno, ese 50 por 10 a la menos 4 está como feo. Vamos a hacer algo para cancelarlo. Si lo calculamos, pues me da 1 entre 200. Entonces multiplico por 200, ¿no? La de abajo. Para que no estar arrastrando ese número, ¿no? Multiplico la segunda por 200. Entonces me queda así, ¿no? S I1 de S más 50 I2 de S es igual a 60 entre S. La de abajo pues es menos 200 y 1 de S. Por 200 pues me da 1, entonces es S. 1 por 200 pues son 200 y 2 de S igual a 0. Es más fácil trabajar con el 200 que con el 50 por 10 a la menos 4, ¿no?
Entonces ahora sí vamos a resolver esto. Como ya sabemos, pues vamos a eliminar el S2. Entonces, resolvemos esto para S2 y luego lo hacemos para... Bueno, lo hacemos primero para S1, para I1 y luego para I2. Entonces resolvemos. Resolvemos para I1. Entonces el de abajo lo multiplicamos por 200 y el de abajo por S, ¿no? Entonces son 200 S y 1 de S más 200 por 50, pues son 10.000 y 2 de S. Y 200 por 60, pues son 12.000 entre S, ¿no? Bueno, a ver, 200 por 60 son 12.000, ajá. Y abajo pues me queda menos 200 S y 1 de S más S cuadrada más 200 S y 2 de S es igual a 0. Entonces la sumo y me da S cuadrada más 200 S más 10.000 por I2 de S es igual a 12.000 entre S. Y ya nada más pues paso dividiendo. Veamos si podemos bajar pues es S más 100 al cuadrado, ¿no? Este de aquí, pues resulta ser S más 100 al cuadrado. Entonces lo paso. Y lo que obtengo es que es I2 de S. Estoy resolviendo para I2. I2 de S, pues es igual a ¿quién? A 12.000 entre S por S más 100 al cuadrado. Entonces, pues ahora lo que tengo que hacer es sacar la transformada inversa de eso. Y para eso necesito las fracciones parciales, ¿verdad? Ok, entonces lo que hice fue pues despejar I2 de S, ¿no? Ahora vamos a hacer las fracciones parciales. O sea, tengo 12.000 entre S por S más 100 al cuadrado. Pues es un A entre S más un B por S más 100 más un C por S más 100 al cuadrado, ¿verdad? Según las reglas de las fracciones parciales. Entonces igualamos los coeficientes. Igualamos los numeradores, perdón. Entonces tenemos 12.000. Entonces son 12.000 igual a por S más 100 al cuadrado. Más B por S más 100. Más C por S, ¿no? Entonces podemos hacer el truco, el viejo truco de darle valores a S. Entonces hacemos S igual a 0, por ejemplo. Entonces 12.000 es igual a, este da 0, entonces son 100 al cuadrado. Son 10.000 A. Y entonces A, pues es 12.000 entre 10.000. Pues son 12 entre 10, pues son 6 quintos. Luego podemos hacer S igual a menos 100. Entonces se cancelan este y se cancelan este. Entonces 12.000 es igual a menos 100C. Entonces C es igual a 12.000 entre 100. C es igual a menos 120, ¿no? Y luego para B, pues ¿qué podemos hacer?
pues ni modo, aquí sí habría como que igualar coeficientes. Pero bueno, ¿en cuáles aparece b? Pues en el de s cuadrada, ¿no? Entonces vamos a igualamos coeficiente de s cuadrada. No voy a calcular todo. No hace falta calcular todo, ¿verdad? El coeficiente de s cuadrada aquí, pues es fácil ver que es 0, ¿verdad? El de acá, si desarrolláramos esto, es s cuadrada más algo multiplicado por s más el 10.000. Entonces nos quedamos con el s cuadrada, pues va a ser la pura a. Acá si desarrollamos, pues va a ser la pura b, la que tiene s cuadrada. Porque el otro pues sería 100bs, pues no tiene s cuadrada y acá no hay s cuadrada. Entonces a más b es igual a 0, entonces quiere decir que b es igual a menos a igual a menos 6 quintos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la corriente? Entonces, la corriente I2 de t, pues es la transformada inversa de 12.000 entre s por s más 100 al cuadrado. Y esa transformada inversa, pues quedó así, ¿verdad? A, que vale 6 quintos. Transformada inversa de 1 entre s. Y luego el b, pues terminó valiendo menos 6 quintos. Entonces es menos 6 quintos. Transformada inversa de 1 entre s más 100. Y la c, pues terminó siendo menos 120. Y bueno, aquí no me cabe. Entonces menos 120. Transformada inversa. Esta pluma ya se acabó. Voy a cambiarla. Ahora sí, transformada inversa. ¿De quién? De 1 entre s más 100 al cuadrado, ¿no? Ok. Y bueno, entonces ¿cómo queda esto? Por lo tanto, I2 de t, pues son 6 quintos. La transformada inversa de 1 entre s, pues es 1, entonces se queda así. Esa transformada inversa, pues es e a la menos 100t. Y esta de acá, pues ¿cómo queda? Entonces menos 120. ¿Por quién? La transformada inversa de 1 entre s más 100 al cuadrado. Es como si hiciéramos la de 1 entre s cuadrada. La de 1 entre s cuadrada es t. Es t. Y la multiplicamos por e a la menos 100t, ¿verdad? Aquí estamos usando el primer teorema de traslación, ¿no? Usamos primer teorema de traslación, ¿no? Y bueno, ese paréntesis no lo necesito, entonces pues ya nada más queda así, ¿no? Entonces son 120t por e a la menos 100t, ¿no?
esa es la corriente, ¿no? Ahora vamos con la otra corriente. Resolvimos para I2, ahora vamos a resolver para I1. Entonces creo que es más fácil despejar de aquí, de la primera. Entonces resolvemos para I1. Entonces para eso sustituimos el I2, que quedamos que valía esto de acá. Entonces tenemos S, I1 de S, más 50 por el I2, que son 12.000, entre S por S más 100 al cuadrado. Y esto es igual a 60 entre S. Entonces de aquí despejamos I1 de S. Entonces son 60 entre S menos 50 por 12.000. Entre S por S más 100 al cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Pasé este restando. Y ahora pues hay que dividir entre S, ¿no? Entonces me queda 60 entre S cuadrada menos 50 por 12.000. No podemos hacer la cuenta, ¿no? 50 por 12.000 me da 600.000. Entre S por S más 100 al cuadrado, ¿no? Y esta S pues es cuadrada también, ¿no? Y bueno, creo que nos conviene hacer las cuentas aquí para simplificar. Pensaba que no, pero pues lo mejor es que sí. Para que las fracciones parciales no queden tan feas. Entonces, I1 de S. Vamos a restar esto. Entonces son S cuadrada por S más 100 al cuadrado. Entonces hay que multiplicar 60 por S más 100 al cuadrado. Entonces es S cuadrada por 60, son 60 S cuadrada. Luego el doble de 100, pues son 200 S por 60, pues son 12.000. 12.000 S y 100 al cuadrado son 10.000 por 60, son 600.000. Y a eso pues hay que restarle estos 600.000, ¿no? Bueno, obviamente esto se cancela, puedo cancelar una S. Y al final me queda 60S más 12.000 entre S, porque cancelé una, por S más 100 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ya puedo aplicar mejor las fracciones parciales. Hay que sacar la transformada inversa de esto. Entonces vamos a hacer las fracciones parciales. Entonces quiero expresar 60S más 12.000 entre S por S más 100 al cuadrado, como A entre S más B entre S más 100 más C entre S más 100 al cuadrado. Entonces pues igualo los numeradores. Entonces es 60S más 12.000 es igual a A por S más 100 al cuadrado más B por S más 100 más C por S. Entonces pues hacemos el viejo truco de darle valores a S. Entonces hacemos S igual a 0, es el más fácil, entonces nos queda 12.000 igual a, este se cancela y este también, a por 100 al cuadrado, o sea, a por 10.000. Y de aquí obtenemos que a pues es 12.000 entre 10.000, o sea, pues son 6/5 al simplificar. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos
S igual a menos 100 para que se cancele este y este. Entonces cuando vale menos 100, pues son menos 6000 más 12000, pues me quedan 6000. Igual a, se va. Y acá pues son menos 100C. Entonces C pues son 6000 entre menos 100. Pues son menos 60, ¿no? Y para B, pues hay que hacer lo mismo de hace rato. Igualamos coeficientes. Igualamos coeficientes de S cuadrada. A ver, en el lado izquierdo pues no hay, entonces es 0. En el lado derecho pues está S cuadrada por A, entonces es A. Y acá tenemos S cuadrada por B. Y ya. Entonces A más B es igual a 0, quiere decir que B es igual a menos A. O sea, es igual a menos 6/5. Y así tenemos que, entonces, I1 de T, esa es la transformada inversa de 60S más 12000 entre S por S más 100 al cuadrado. Y de acuerdo a lo que obtuvimos, es I1 de T, pues es igual a A, que vale 6/5, por la transformada inversa. ¿De quién? De A entre S, o sea, de 1 entre S, más el B, que vale menos 6/5, entonces aquí es menos la transformada inversa de 1 entre S más 100, luego más el C, que vale menos 60, entonces es menos 60, la transformada inversa de 1 entre S más 100 al cuadrado, así, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo tanto, I1 de T, la transformada de 1 entre S, pues es 1, entonces queda menos 6, me queda 6/5. La transformada de S más 100, pues es E a la menos 100T. Y la transformada de esto, pues que es menos 60, es como si calculáramos la transformada de 1 entre S cuadrada. La de 1 entre S cuadrada, pues es T. Y al final solo multiplicamos por E a la menos 100T, de acuerdo al primer teorema de traslación, ¿no? Entonces la transformada inversa me da esto, y pues es el valor de la I1 de T. Entonces pues ya tenemos los valores de las corrientes, y pues ya hemos resuelto pues el problema de valores iniciales, ¿no? Entonces, bueno, otra vez pues nos dan, recapitulamos, bueno, nos dan el circuito, la teoría me dice que se modela con estas ecuaciones así, me piden resolver el problema con estos valores iniciales, entonces pues sustituyo esto acá para tener el sistema de ecuaciones diferenciales sujeto a las condiciones iniciales. Entonces lo primero que hay que hacer, aplicar transformada de Laplace, simplificar. Aquí multiplicamos por 200 para no estar arrastrando este. Entonces resolvemos para alguno de los dos. Para esto quise para el I2. Despejamos el I2. Ya que lo tengo, pues calculo la transformada inversa. Para eso uso las fracciones parciales. Y pues ya lo calculo y me dio esto, ¿no? De acá. Luego resolvemos para I1, pues sustituyendo el valor de I2 en la primera ecuación. Hicimos esto, lo simplificamos y calculamos la transformada inversa del I1, haciendo fracciones parciales, y pues obtuvimos esto, ¿no? Entonces es el mismo procedimiento, transformada de Laplace, resolver el sistema de ecuaciones algebraicas y calcular la transformada inversa, ¿no? Esos son los tres pasos principales, ¿no? Entonces, bueno, ya por el momento es todo. Muchas gracias por su atención.